Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una de las obras más provocadoras y controversiales de la literatura latinoamericana contemporánea, La noche es virgen de Jamie Belly. Esta novela, publicada en 1997 y ganadora del Premio Herralde de Novela, marcó un antes y un después en la literatura peruana. A través de sus páginas, Belly no solo nos presenta una historia, sino que nos sumerge en un viaje vertiginoso por las calles de Lima, mostrándonos una realidad cruda y sin filtros que muchos preferían ignorar. El autor, reconocido periodista y escritor peruano, utiliza su experiencia personal y su aguda observación social para crear un personaje inolvidable, Gabriel Barrios, un conductor de televisión que vive entre dos mundos. Por un lado, es la cara respetable de un programa nocturno, por otro, es un alma inquieta que busca su verdadera identidad en los rincones más oscuros de la noche limeña. Lo que hace única a esta obra es su capacidad para entretejer temas universales como la búsqueda de identidad, el amor en todas sus formas y la lucha contra las convenciones sociales, con una narrativa descarnada y honesta que no teme mostrar las contradicciones de la sociedad peruana de los años 90. En este episodio, exploraremos a fondo los elementos más significativos de esta obra maestra de la literatura latinoamericana, analizando cómo sus temas y reflexiones siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestra sociedad actual. La ciudad de Lima que Belly nos presenta no es simplemente un telón de fondo para su historia, es un organismo vivo que respira, late y se transforma con cada página del libro. A través de los ojos de Gabriel Barrios, somos testigos de cómo la capital peruana se desdobla en dos ciudades distintas, la Lima diurna, con sus apariencias y convenciones sociales, y la Lima nocturna, donde las máscaras caen y las verdaderas identidades emergen. En las descripciones de Belly, las calles de Miraflores y Barranco cobran vida con una intensidad casi palpable. Los bares clandestinos, las discotecas de moda y los cafés nocturnos se convierten en espacios de transformación donde los personajes pueden ser quienes verdaderamente son. El autor nos lleva por un recorrido sensorial por estas calles, podemos sentir el aire húmedo de la noche limeña, escuchar la mezcla de música que escapa de los locales, y experimentar la tensión eléctrica de una ciudad que nunca duerme realmente. Esta Lima nocturna de los años 90 se presenta como un espacio de libertad y transgresión, donde las reglas sociales se difuminan y las verdaderas naturalezas emergen. Gabriel recorre estas calles como un flaneur moderno, observando y participando en igual medida de la vida nocturna. Las descripciones de los encuentros en el bar café y otros lugares emblemáticos no solo nos transportan a esa época, sino que nos hacen reflexionar sobre cómo los espacios urbanos moldean nuestras identidades y relaciones. La forma en que Belly retrata la ciudad nos permite ver cómo la geografía urbana está íntimamente ligada a las estructuras sociales y de poder. Los diferentes barrios, las zonas prohibidas, los espacios de encuentro, todo tiene un significado más profundo que refleja las divisiones y tensiones de la sociedad peruana. Esta cartografía emocional de Lima sigue siendo relevante hoy en día, cuando nuestras ciudades continúan siendo espacios de conflicto y negociación entre diferentes realidades sociales. El mundo de la televisión que Belly retrata a través de Gabriel Barrios funciona como un microcosmos de la sociedad peruana de los años 90, pero su análisis trasciende esa época específica para hablarnos de temas universales sobre el poder de los medios de comunicación y la construcción de la imagen pública. Gabriel, como conductor de un programa nocturno, se encuentra en una posición privilegiada para observar y criticar la hipocresía de los medios de comunicación. Su trabajo le exige mantener una fachada de respetabilidad mientras que, en su vida privada, lucha con sus propios demonios y deseos. Esta dualidad se convierte en una metáfora poderosa sobre la distancia entre la imagen pública y la realidad privada de las personas. El autor profundiza en los mecanismos internos de la televisión, las reuniones de producción, las presiones de los anunciantes, la constante necesidad de mantener el rating. A través de estas descripciones, Belly nos muestra cómo los medios de comunicación no solo reflejan la realidad social, sino que también la construyen y la moldean. Las decisiones sobre qué se puede mostrar y qué debe permanecer oculto, qué voces se amplifican y cuáles se silencian, son parte fundamental de cómo una sociedad se entiende a sí misma. La crítica de Belly a la manipulación mediática adquiere nuevas dimensiones cuando la consideramos en el contexto actual. Si bien la televisión de los años 90 podía parecer todopoderosa, hoy enfrentamos un paisaje mediático aún más complejo, donde las redes sociales y los medios digitales han multiplicado exponencialmente las capas de representación y simulacro en nuestras vidas cotidianas. La exploración de la sexualidad en La noche es virgen representa uno de los elementos más revolucionarios y valientes de la obra de Belly.
A través de Gabriel Barrios, el autor nos sumerge en un viaje íntimo y complejo por el descubrimiento y la aceptación de la identidad sexual en el contexto de una sociedad limeña profundamente conservadora y heteronormativa de los años 90. La relación de Gabriel con su propia bisexualidad se desarrolla como un tejido delicado de experiencias, miedos y deseos. Sus encuentros con Mariano representan mucho más que una simple aventura, son el despertar de una parte de sí mismo que la sociedad le ha enseñado a reprimir. Bali construye estas escenas con una sensibilidad extraordinaria, mostrando tanto la intensidad del deseo como el peso aplastante del prejuicio social. El contraste entre las relaciones de Gabriel con Mariano y con Julia sirve como un espejo de las complejidades de la identidad sexual. Con Julia, Gabriel encuentra un tipo de amor que la sociedad acepta y celebra, pero que para él resulta incompleto. Con Mariano, descubre una pasión que debe mantenerse en las sombras, pero que le permite ser auténticamente él mismo. Esta dualidad no se presenta como una simple oposición, sino como parte de un espectro más amplio de la experiencia humana. La forma en que Bali aborda la sexualidad trasciende lo meramente físico para convertirse en una exploración de la autenticidad y la libertad personal. Las escenas íntimas no son gratuitas, sino que sirven para ilustrar el conflicto entre el deseo personal y las expectativas sociales. Los encuentros nocturnos en habitaciones de hotel, los bares gay clandestinos y las fiestas privadas se convierten en espacios de liberación donde los personajes pueden escapar, aunque sea temporalmente, de las restricciones de la sociedad limeña. El autor también examina cómo la represión sexual está íntimamente ligada a otras formas de control social. La familia de Gabriel, la iglesia, los medios de comunicación donde trabaja, todos ejercen diferentes formas de presión para mantener las apariencias y perpetuar un orden social que niega la diversidad sexual. La lucha interna de Gabriel se convierte así en un reflejo de una lucha social más amplia por la aceptación y la libertad de ser. En este aspecto de la novela, Bali despliega una crítica mordaz y precisa de la clase alta limeña, un grupo social que conoce íntimamente y que disecciona con la precisión de un cirujano social. A través de las observaciones de Gabriel Barrios, nos adentramos en un mundo de privilegios, hipocresía y contradicciones que caracteriza a la élite de la capital peruana. Las reuniones sociales, las fiestas en mansiones de San Isidro y los eventos de la alta sociedad se convierten en escenarios donde Bali expone las grietas en la fachada de respetabilidad de la clase alta. El autor retrata magistralmente cómo estos espacios funcionan como teatros sociales donde cada participante debe interpretar un papel cuidadosamente definido. Los códigos de vestimenta, el lenguaje utilizado, las marcas consumidas y hasta la forma de relacionarse están regidos por reglas no escritas pero inflexibles. La novela explora con particular agudeza el racismo y el clasismo arraigados en la sociedad limeña. Los personajes de la clase alta utilizan un lenguaje que revela sus prejuicios más profundos, estableciendo distinciones sutiles pero implacables entre nosotros y ellos. Las empleadas domésticas, los vendedores ambulantes y otros personajes de clases sociales diferentes son tratados como seres invisibles o, en el mejor de los casos, como accesorios en el gran teatro social de la élite. El dinero y el apellido funcionan como elementos centrales en esta crítica social. Bali muestra cómo la riqueza material no siempre va acompañada de riqueza cultural o moral. Los nuevos ricos son vistos con desdén por las familias tradicionales, mientras que estas últimas muchas veces ocultan su decadencia económica tras una fachada de distinción social. El autor expone la fragilidad de estas construcciones sociales, mostrando cómo el dinero puede comprar acceso pero no necesariamente aceptación. La doble moral de la élite limeña queda especialmente expuesta en su tratamiento de los escándalos y las transgresiones sociales. Lo que se condena públicamente se tolera en privado, siempre y cuando se mantengan las apariencias. El consumo de drogas, las infidelidades y otros comportamientos desviados son aceptados tácitamente mientras no amenacen el orden social establecido. Esta hipocresía se convierte en uno de los blancos más frecuentes de la crítica de Bali, quien la expone sin misericordia a través de las observaciones de su protagonista. En La noche es virgen, el consumo de drogas trasciende la simple descripción de un vicio personal para convertirse en un poderoso comentario sobre la decadencia y las contradicciones de la sociedad limeña. A través de las experiencias de Gabriel Barrios con la cocaína, Bali construye una metáfora compleja sobre la búsqueda de escape y la necesidad de evasión en una sociedad asfixiante. Las escenas de consumo no son gratuitas ni glorificadoras, por el contrario, Bali las utiliza para exponer la hipocresía de una clase social que condena públicamente lo que practica en privado.
Los rituales del consumo de cocaína en baños de discotecas exclusivas, oficinas de ejecutivos y fiestas de la alta sociedad se convierten en un espejo que refleja la descomposición moral de una élite que se pretende ejemplar. Gabriel utiliza las drogas como una forma de navegar entre sus diferentes identidades, el presentador de televisión respetable y el habitante de la noche limeña. La cocaína se convierte en un puente entre estos dos mundos, permitiéndole mantener la energía necesaria para sus apariciones televisivas mientras lidia con sus demonios personales en la oscuridad. El autor describe con crudeza tanto la euforia inicial como la inevitable caída, creando un retrato honesto de la adicción que evita tanto la romantización como la moralización simplista. Las redes de distribución de drogas que se mencionan en la novela también sirven para ilustrar las conexiones ocultas entre diferentes estratos sociales. Desde los dealers de clase alta hasta los proveedores de los barrios marginales, Bali muestra cómo la cocaína conecta mundos aparentemente separados, exponiendo la falsedad de las barreras sociales que la élite limeña se esfuerza tanto en mantener. La dependencia química de Gabriel funciona además como una alegoría de otras dependencias más sutiles, la necesidad de aprobación social, la adicción al poder y al estatus, la búsqueda desesperada de conexión humana en una sociedad cada vez más fragmentada. Sus intentos de dejar la cocaína se entrelazan con sus esfuerzos por encontrar una identidad auténtica en medio de las presiones sociales y familiares. La experiencia de Gabriel como periodista y presentador de televisión permite a Bali explorar las complejas relaciones entre el poder, la verdad y los medios de comunicación en el Perú de los años 90. A través de las vivencias de su protagonista en el mundo televisivo, el autor disecciona la transformación del periodismo en espectáculo y las implicaciones éticas de este cambio. El programa nocturno que conduce Gabriel se convierte en un microcosmos donde se desarrollan las tensiones entre la búsqueda de la verdad y las exigencias del rating. Las reuniones de producción, las negociaciones con los anunciantes y las presiones de los dueños del canal revelan cómo las consideraciones comerciales terminan moldeando el contenido informativo. Bali, drawing from his own experience in television, creates scenes that feel authentically insider while maintaining a critical distance. La dualidad de Gabriel como figura pública que debe mantener una imagen de respetabilidad mientras lidia con sus propias verdades incómodas sirve como metáfora de la crisis de credibilidad del periodismo. Sus monólogos internos durante las transmisiones en vivo, donde contrasta lo que dice en cámara con lo que realmente piensa, ilustran la brecha cada vez mayor entre la realidad y su representación mediática. El autor también explora cómo la televisión funciona como un instrumento de control social y político. Las decisiones sobre qué noticias cubrir y cuáles ignorar, qué voces amplificar y cuáles silenciar, se revelan como ejercicios de poder que van más allá de las consideraciones periodísticas. La autocensura y la manipulación sutil de la información se presentan como prácticas cotidianas que todos los involucrados aceptan tácitamente. Las entrevistas que realiza Gabriel en su programa sirven como oportunidades para examinar la naturaleza performativa del periodismo televisivo. Cada entrevista se convierte en un juego de máscaras donde tanto el entrevistador como el entrevistado participan en una elaborada danza de apariencias, revelaciones calculadas y silencios estratégicos. Bali utiliza estos momentos para reflexionar sobre la posibilidad de alcanzar algún tipo de verdad en un medio que privilegia el espectáculo sobre la sustancia. La relación entre Gabriel y Mariano representa uno de los hilos conductores más poderosos de La noche es virgen, transformando lo que podría ser una simple historia de amor prohibido en una profunda exploración sobre la autenticidad y la posibilidad de redención en un mundo hostil. Bali construye esta relación con una delicadeza y complejidad que trasciende los estereotipos comunes sobre el amor homosexual en la literatura latinoamericana. El primer encuentro entre Gabriel y Mariano en una discoteca de Miraflores está cargado de significado, ocurre en ese espacio liminal entre la noche y el amanecer, entre la persona pública que Gabriel pretende ser y quien realmente es. La atracción inmediata que siente por Mariano no es simplemente física, es un reconocimiento de algo auténtico en medio de un mundo de falsas apariencias. A medida que su relación se desarrolla, vemos cómo el amor se convierte en una fuerza transformadora en la vida de Gabriel. Con Mariano, encuentra un espacio donde puede quitarse las máscaras que usa en su vida diaria, la del hijo ejemplar, la del presentador de televisión, la del miembro de la alta sociedad limeña. En sus momentos juntos, ya sea en habitaciones de hotel o en paseos nocturnos por la ciudad, Gabriel experimenta una libertad que no encuentra en ningún otro aspecto de su vida. Sin embargo, Bali evita caer en el romanticismo simplista. La relación entre Gabriel y Mariano está constantemente amenazada por las presiones externas, la homofobia de la sociedad limeña, las expectativas familiares, los imperativos de la carrera televisiva de Gabriel.
El autor muestra cómo el amor, por más auténtico que sea, debe luchar constantemente contra las fuerzas sociales que buscan negarlo o destruirlo. El contraste entre el amor que Gabriel siente por Mariano y sus relaciones anteriores sirve para subrayar la naturaleza transformadora de este vínculo. Mientras que sus aventuras pasadas eran formas de escape o de autoengaño, con Mariano encuentra la posibilidad de una conexión genuina que podría redimirlo de su vida de apariencias y adicciones. La familia en La noche es virgen se presenta como una institución compleja y contradictoria, simultáneamente fuente de apoyo y de opresión. Bali explora esta dualidad a través de la relación de Gabriel con su familia, especialmente con su padre, utilizándola como un microcosmos de las tensiones más amplias que existen en la sociedad peruana. La figura del padre de Gabriel emerge como un símbolo del patriarcado tradicional limeño, con sus expectativas rígidas sobre la masculinidad y el éxito social. Las escenas entre padre e hijo están cargadas de una tensión que va más allá del conflicto generacional típico, representan el choque entre dos visiones del mundo, entre la preservación de las apariencias y la búsqueda de la autenticidad. La madre de Gabriel, por su parte, se presenta como un personaje más matizado, atrapada entre el amor por su hijo y las convenciones sociales que ha internalizado. Sus intentos de mediar entre Gabriel y su padre, sus silencios cómplices y sus pequeños actos de rebeldía ilustran la complejidad de las relaciones familiares en una sociedad profundamente conservadora. Las reuniones familiares se convierten en escenarios donde se desarrolla un elaborado teatro social. Bali describe con precisión los rituales de estas reuniones, las conversaciones superficiales, los silencios incómodos, las preguntas sobre el matrimonio y los hijos que Gabriel debe esquivar constantemente. Cada encuentro familiar es una representación en miniatura de las presiones sociales que Gabriel enfrenta en su vida diaria. El autor también explora cómo la familia funciona como un mecanismo de control social. Las expectativas sobre el comportamiento, la carrera profesional y la vida personal de Gabriel no son simplemente caprichos paternos, son manifestaciones de un sistema social más amplio que busca mantener el orden establecido. La amenaza de la desaprobación familiar, la posible pérdida del apoyo económico y el miedo al ostracismo social se convierten en herramientas poderosas para mantener a los individuos dentro de los límites aceptables de comportamiento. La banda sonora que Bali teje a lo largo de La noche es virgen no es un simple adorno decorativo, sino un elemento fundamental que articula la experiencia emocional y social de los personajes. La música funciona como un lenguaje alternativo que permite expresar aquello que los personajes no pueden decir abiertamente en la Lima conservadora de los años 90. Las referencias musicales en la novela abarcan un amplio espectro que va desde el rock anglosajón hasta la salsa latinoamericana, creando un paisaje sonoro que refleja la naturaleza híbrida y contradictoria de la identidad cultural limeña. Cada canción mencionada en el texto funciona como un portal temporal y emocional, transportando tanto a los personajes como a los lectores a momentos específicos de vulnerabilidad, éxtasis o revelación. Los clubes nocturnos y discotecas que frecuenta Gabriel se convierten en espacios donde la música facilita la transgresión de las normas sociales. El ritmo de la música electrónica, el poder liberador del rock y la sensualidad de la salsa crean ambientes donde las identidades fijas se disuelven y nuevas posibilidades emergen. Bali utiliza estas escenas para mostrar cómo la música puede crear espacios temporales de libertad dentro de una sociedad represiva. La selección musical de Gabriel también funciona como un comentario sobre su propia dualidad. Sus gustos oscilan entre la música socialmente aceptable que debe programar en su show de televisión y la música más transgresora que escucha en su vida privada. Esta división musical refleja la fragmentación más amplia de su identidad y su lucha constante entre la conformidad social y la autenticidad personal. Las letras de las canciones que aparecen en la novela funcionan como subtextos que amplían y profundizan los temas principales de la obra. Las referencias a canciones de The Smiths, por ejemplo, con sus letras sobre el aislamiento y la búsqueda de conexión, resuenan con la soledad existencial de Gabriel. Las melodías de salsa, con sus historias de amor prohibido y pasión, proporcionan un contrapunto a las experiencias románticas de los personajes. El arco narrativo final de La noche es virgen culmina en un profundo examen del proceso de autoaceptación y transformación personal. Bali construye este desenlace no como una simple resolución de conflictos, sino como un complejo proceso de reconciliación entre las múltiples identidades y realidades que habitan en Gabriel Barrios. El camino de Gabriel hacia la autoaceptación está marcado por crisis y epifanías que ocurren en los espacios liminales de la noche limeña. Sus encuentros con la verdad sobre sí mismo no suceden en momentos de claridad racional, sino en las horas más oscuras, cuando las defensas están bajas y las máscaras sociales comienzan a resquebrajarse.
El autor magistralmente entrelaza estos momentos de revelación con los ritmos de la vida nocturna, creando un paralelo entre el ciclo de la noche y el proceso de transformación personal. La relación de Gabriel con su propia sexualidad evoluciona desde la negación y el autoengaño hasta una aceptación gradual y dolorosa. Este proceso no se presenta como un simple salir del closet, sino como una compleja negociación entre la autenticidad personal y las demandas de una sociedad que exige conformidad. Bali muestra cómo la verdadera autoaceptación requiere no solo el reconocimiento de la propia identidad, sino también la voluntad de enfrentar las consecuencias sociales de esa verdad. El papel de las adicciones en este proceso de autoaceptación se explora con una honestidad descarnada. La cocaína, inicialmente un medio de escape y negación, se convierte paradójicamente en un catalizador que fuerza a Gabriel a enfrentar sus verdades más profundas. El autor muestra cómo el proceso de recuperación de la adicción está íntimamente ligado al proceso más amplio de aceptación personal y reconciliación con el propio pasado. Las últimas escenas de la novela sugieren que la verdadera transformación no consiste en alcanzar un estado final de perfección o completitud, sino en aceptar la naturaleza fragmentada y contradictoria de la propia identidad. Gabriel no emerge como un héroe triunfante que ha superado todos sus demonios, sino como un ser humano que ha aprendido a vivir con sus contradicciones y a encontrar belleza en su propia imperfección. La noche es virgen de Jamie Bailey es mucho más que una novela sobre la vida nocturna limeña de los años 90. Es un espejo que refleja las contradicciones y complejidades de una sociedad en transformación, una exploración profunda de la identidad personal en conflicto con las expectativas sociales, y un testimonio valiente sobre la búsqueda de la autenticidad en un mundo que parece castigar la diferencia. A través de la historia de Gabriel Barrios, Bali nos invita a reflexionar sobre nuestras propias máscaras y las que vemos en los demás. Nos hace cuestionar las estructuras de poder que dan forma a nuestras sociedades y las formas en que respondemos a ellas, ya sea mediante la rebelión, la adaptación o la búsqueda de espacios alternativos donde podamos ser nosotros mismos. La vigencia de esta obra radica precisamente en su capacidad para hablarnos de temas universales a través de una historia profundamente personal y localizada. Las luchas de Gabriel con su identidad, sus deseos y sus miedos resuenan con cualquier persona que alguna vez se haya sentido diferente o haya cuestionado las normas establecidas. Como siempre enfatizamos en Obelcast, este ha sido solo un vistazo a las profundidades de esta obra magistral. Nada puede reemplazar la experiencia de sumergirse en las páginas del libro original y descubrir por uno mismo los matices y la riqueza de la prosa de Bali. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir el libro. Hasta el próximo episodio.